Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 18 de junio de 2019, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, bienvenidos. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Antes de poder iniciar y presentar el programa este día, quiero expresar mi más sincera muestra de condolencia a la familia de don Alfredo Cristiani, a doña Margarita y al resto de familias, precisamente por la pérdida de su hijo. Este pasado fin de semana que conocimos del fallecimiento de él tras ser investido precisamente por una rastra cuando realizaba actividades deportivas, Javier Cristiani. Así es que vaya, de parte del Grupo Megavisión, de parte de toda la familia de esta empresa, pues nuestras más sinceras muestras de condolencia a la familia del expresidente de la República, don Freddy Cristiani, y también a doña Margarita. Bueno, esta mañana y luego de celebrarse también el Día del Padre, le deseamos a usted lo mejor para la presente semana. Hoy en el estudio me acompañan dirigentes del partido Nuestro Tiempo, con quienes hablaremos sobre el papel actual y futuro que tendrá en el ámbito político del país, y más aún cuando recientemente el Tribunal Supremo Electoral valida 50,000 firmas de dicho partido, lo cual ya está próximo a ser inscrito oficialmente. Quiero saludar cordialmente, en este caso, a Johnny Rice, presidente del partido Nuestro Tiempo y exdiputado en la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, Johnny. Buenos días, Neto. Un gusto estar aquí con ustedes después de un largo tiempo. Sí. De no haber estado acompañándote aquí en el set de televisión, pero es un gran placer estar aquí esta mañana de martes, aunque parezca lunes. Sí, bueno, definitivamente. Gracias a quienes también nos están viendo a través de nuestra señal en línea. Saludo a Andy Feiler, director de comunicaciones del partido Nuestro Tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Neto, por la invitación y un gusto poderte acompañar esta mañana. Bueno, quizás voy a comenzar. ¿Cuál es el estatus que adquiere ahora el partido con la última resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nuestro estatus actual aún sigue siendo partido político en organización y ahorita estamos pendientes de la inscripción como partido político en ese tribunal. El tribunal avaló las firmas y por tanto el siguiente paso para nosotros era la publicación en un periódico nacional de las firmas respaldantes y del nombre del partido, nuestros principios y algunas cosas que son requisito de ley. Posterior a esa publicación, nosotros presentamos un escrito al tribunal en donde ellos tendrían que dar el visto bueno de que eso cumple con todo. Y también pendiente estaríamos de una publicación en el diario oficial para ser oficialmente partido político. Ahora, fueron 67,000 las que se presentaron, ¿no? 60. Sí. ¿Qué pasó con el resto? Lo que sucede es que hay algunas que son invalidadas, ya sea porque están repetidas, porque las personas no están inscritas en el padrón electoral, en el registro electoral. Puede ser cualquier cantidad de factores que naturalmente cuando se hace un proceso de estos, de hecho por eso que optamos por ampliar el margen del requisito mínimo de 50,000, previendo que iban a haber algunas que quedan eliminadas. Sí. Ahora, hay otras que se llaman firmas a ruego, que son personas que nos dieron su apoyo, que no saben leer o escribir, y por tanto el formulario lo llena la persona que recolecta la firma y firma por ellos, y ellos únicamente firman con sus huellas. Esas firmas a ruego se cuentan en único caso de que no se logre con las 50,000. Entonces de esas teníamos como 2,000 y pico, casi las 3,000. Entonces la suma de todo, de las que recolectamos, pues llegamos a los 60,000. Pero las que oficialmente nos ha validado el tribunal pues superan las 50,000, que es el requisito mínimo. A ver, Andy, entiendo de que en una declaración que dio uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el contexto de la validez que le dan a las firmas, él hablaba de que, bueno, ahora entra al proceso o al periodo en la cual, si no hay oposición, pues esto va en camino, ¿no? Todo esto es parte de una
tramitología, ¿no? Sí, efectivamente, es un trámite con el que tenemos que cumplir, y con ese periodo de oposición lo que sucede es que cuando el tribunal avala la cantidad de firmas con la cual nosotros nos podemos inscribir ya como partido político, nosotros tenemos que realizar una publicación en un periódico de circulación nacional donde van nuestros principios, el nombre del partido, los fundadores y todas las firmas respaldantes, las que fueron avaladas por el Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente, después de esa publicación, hay un periodo de 5 días para que alguien se pueda oponer a lo que salió publicado en el periódico, y ya después de eso solo esperamos la notificación del tribunal y la inscripción en el diario oficial. ¿Cuál es el examen, Andy, que ustedes están haciendo de país para colocar a Nuestro Tiempo como una alternativa de lo que puede ser para los salvadoreños en este nuevo tiempo en el que se está viviendo un comportamiento político de partido muy interesante? Ya lo vamos a tener, creo, Johnny, también el tiempo para poder examinarlo, ¿no? Totalmente, y bueno, como tú decías, justamente es un nuevo tiempo lo que está pasando aquí en nuestro país, y por eso de hecho el nombre, Nuestro Tiempo, creemos que es nuestro tiempo. Yo esta parte lo resumo en algo muy sencillo. En este momento lo que más ha afectado a la ciudadanía con su relación con los partidos políticos, con la política, es la falta de confianza que hay. Y esa confianza nosotros tenemos que reconstruirla, y esa es la meta que nos hemos puesto de acá al 2021, reconstruir esa confianza para poder ser una nueva alternativa política. Y yo cuento lo siguiente: yo tengo 26 años de edad. Nací un año después de la firma de los acuerdos de paz, y desde que nací hasta este punto de mi vida, quienes han tomado las decisiones de nuestro país, quienes han destruido esa confianza, han sido los mismos. Incluso algunos estaban en el poder antes que yo naciera y siguen ahí. Entonces nosotros ahora queremos llevar un relevo, no un relevo generacional, sino un relevo de ideas y de prácticas que realmente reconstruyan la confianza que hace falta en la ciudadanía con la política. Y ese es el objetivo que tenemos en el corto y mediano plazo, y con la mira puesta en las elecciones de 2021. A ver, Johnny, en ese mismo sentido y bajo el énfasis de la pregunta, yo creo que es importante también, bajo tu mirada, examinar cuál es la lectura que tiene de este tiempo en el que estamos viviendo. Vienes también de pertenecer al partido Arena, y bueno, interesante ahora cómo se puede esperar el movimiento al cual pueda someterse a ese campo de acción tu partido. Sí, bueno, yo creería que el 3 de febrero, evidentemente, la política en nuestro país cambió. Por lo menos después de 30 años de 2 partidos principales, de 2 contendientes y de un esquema bastante polarizado, donde sí hubo avance en nuestro país. Empezamos a probar este experimento que se llama la democracia. Fallamos en muchas áreas fue bien, pero el 3 de febrero algo obviamente cambió, porque llega al poder, llega a la presidencia un partido que no era ni Arena ni el Frente. Ese cambio es significativo, y a estas alturas no sabemos si para mejor o para peor, pero indudablemente le damos vuelta a una página. Y tenemos varios caminos, porque novedad, ¿verdad? Ser un actor nuevo en política, para mí no es mayor virtud. Lograr hacer las cosas diferentes, como ya decía Andy, realmente debe ser el planteamiento. ¿Y qué es hacer las cosas diferentes? Bueno, en primer lugar, reconocer que la política en nuestro país ha estado enfocado siempre en el corto plazo, en lo inmediato, en el problema de ahora. Y nunca se ha podido desarrollar, aunque hemos visto hasta las mismas campañas políticas que se desarrollan planes quinquenales de país. Y aquí estamos hablando de que una planificación a largo plazo va mucho más allá de 5 años. Cuando te dicen que en 5 años o que en un periodo presidencial van a componer el sistema educativo, el sistema de salud, la economía del país, realmente mienten. Porque no es posible, porque soluciones inmediatas no hay. Por supuesto que lo que se hace ahora repercute en el futuro, pero hasta la fecha no hemos visto la capacidad dentro de la política de gestionar una visión de largo plazo con todas las partes. No hemos visto esa construcción
no hemos visto los consensos que son necesarios para enfrentar los retos y las crisis simultáneas que estamos viviendo en nuestro país. No pretendemos nosotros tener las respuestas a todas estas interrogantes, no pretendemos nosotros también ser los dueños absolutos de la verdad. Nosotros somos ciudadanos que queremos hacer política, queremos que más ciudadanos y sobre todo nuestra generación se involucren en la política, donde antes veíamos barreras de entrada. Barreras de entrada en los mismos partidos políticos que para muchos no eran opción. No eran opción por ya sea su historial de corrupción, porque simple y sencillamente nacieron en otra época, no se identificaban con sus cantos, sus marchas, sus colores o lo que fuera, y por tanto eran barreras de entrada. Entonces, si de algo me siento orgulloso es que con este esfuerzo que hemos apenas iniciado y que apenas esto está naciendo, hemos logrado atraer talento diverso. No todos en nuestro tiempo pensamos igual en todos los temas. Y no quisiera eso porque, en primer lugar, qué aburrido fuera. Pero en segundo lugar, la riqueza de la diversidad de pensamiento es lo que verdaderamente nosotros valoramos y donde encontramos que podemos llegar a las soluciones más creativas a nuestros problemas, sobre todo, o sea, súper complejos que tenemos. Fíjate que poco a poco voy a ir recapitulando algunos aspectos que ustedes nos están dando esta mañana para comprender mejor en qué consiste el proyecto. Yo creo que ahora, con este nuevo estatus en el que ya tiene la validez del Tribunal Supremo Electoral, es importante comprender mejor, bueno, en qué consiste este nuevo actor dentro del concierto de partidos políticos. A ver, la juventud no se siente representada por ese tradicional e histórico movimiento que surge después de los acuerdos de paz. Algo así te escuché decir, y ahora necesita medir nuevos alcances en cuanto a la forma de cómo gobernar el país. Sí, lo que sucede principalmente con ese punto es que lo que pasa ahorita en este contexto político es la falta de credibilidad y la falta de confianza que hay desde la ciudadanía hacia los partidos políticos. De hecho, eso es algo que nos deja un reto mucho más alto, porque a nosotros nos toca luchar contra esa desconfianza que sembraron. Y antes de ser una alternativa política nueva, nosotros tenemos que derribar el muro de la desconfianza. Y es más, de hecho, con esto podría surgir otra pregunta que es muy recurrente, como ¿qué ideología tiene nuestro tiempo, por ejemplo? Y actualmente las encuestas nos dicen que la mayoría de ciudadanos no creen ni en la izquierda ni en la derecha de nuestro país. Y la pregunta sencilla, la respuesta sencilla a esa pregunta es: nosotros somos de centro humanista. Pero a mí me gusta acotarlo de la siguiente manera: más allá de esa ideología que nosotros nos hemos planteado, nosotros creemos que la ideología no es prescindible. Bueno, para muestra de ello, la ideología de los partidos políticos ahora está por el suelo junto con la desconfianza que han sembrado. Los liderazgos de nuestros proyectos, yo ni mi persona, las demás personas que están involucrados en nuestro tiempo no son prescindibles. Lo que para nosotros es prescindible es una serie de principios que nosotros hemos planteado para nuestro tiempo: libertad, dignidad, empatía, solidaridad, coherencia, transparencia. Creemos que esos principios son los pilares fundamentales que nos van a permitir robustecer el futuro y el sistema de partidos políticos en nuestro país. Porque lo que ha hecho falta en esas últimas 3 décadas en nuestro país es eso: principios, ha hecho falta transparencia y ha hecho falta que los políticos sean coherentes con sus ciudadanos, que los ciudadanos puedan ver que los políticos son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y este es nuestro reto más grande, no solo de aquí al 2021 o a otras elecciones, va a ser el reto de todos los días. Ok, se rompe a tu criterio, Johnny, aquella tesis que por años predominó en nuestro medio de que, bueno, o sos de izquierda o sos de derecha, y pues en este país así se distingue, el centro como que nunca cuaja, en términos muy populares. O sea, el término de la ideología es algo que, digamos, está relativamente relegado en el proyecto Nuestro Tiempo. Yo sí creo que ese espectro político tradicional va quedando en el pasado. Y aunque alguien puede definirse de izquierda, derecha, también definirse de centro es, de hecho, una definición, ¿verdad? Vimos una encuesta, hace poco en la prensa gráfica, donde se hizo una medición
y LPG Datos por lo general utiliza muestras importantes y una metodología bastante rigurosa, y establece de que los porcentajes de personas que se identifican con la izquierda o la derecha, inclusive con un centro que está como en tercer lugar, son una minoría, y que la amplia mayoría se reconoce, se declara neutro, es decir, ni uno ni otro. Eso lo que nos dice a nosotros es que el tema del dogma ideológico, de la pureza ideológica, pasa a un segundo o tercer plano, que hay otras cosas que son más importantes y otras cosas más básicas y fundamentales como punto de partida, que ya hablaba Andy de nuestros principios. Cuando nosotros hablamos de política en nuestro país, generalmente para muchos eso es sinónimo corrupción, eso es sinónimo abuso, eso es sinónimo interés personal sobre el interés colectivo, sobre el interés común, sobre el bien común. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Bueno, nuevamente le reitero a usted la invitación para que participe y forme parte de la Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Así es que desde ya pues usted ponga en su agenda esas fechas importantes para poder estar presentes en este importante evento. A ver, luego de la ausencia de pocos minutos de estar fuera del aire, hablábamos sobre el tema de las ideologías, si son válidas, qué factor de valoración tienen hoy en día, sobre todo cuando el país está viviendo una transición política muy importante. Andy decía, bueno, aquellos que después de los acuerdos de paz han estado gobernando el país y que nosotros nacimos después de esa etapa, de alguna manera hay algo que no encaja en esto. Reiteramos las disculpas del caso, estamos teniendo problemas con el fluido eléctrico, pero ya estamos nuevamente, las disculpas. Le decía de que si este tema de la ideología es válido o no es válido, si lo vemos desde el punto de vista de cómo tradicionalmente se está viviendo ahora este campo de acción de los partidos políticos. Tenemos a un gobierno que para muchos, pues desde luego, es bien difícil poder encontrar qué tiene, porque hay una mezcolanza, si lo queremos ver desde ese ángulo, ¿no? de posturas. ¿Cómo examinas? Tenías la palabra. Sí. Y quizás, bueno, me quedé a medio pensamiento, pero quizás me salto a la conclusión o hacia dónde iba sobre este contexto de izquierdas y derechas y ese espectro político y esa forma de pensar, porque de hecho muchos nos hemos quedado pensando en ese esquema, aunque los actores tradicionales, ¿verdad?, están en su peor momento, aún ese estado mental de yo pertenezco a este o este otro bando, ese pensamiento tribal de grupo, que yo solo con la gente que piensa igual a mí me entiendo, eso ha ido, a mi juicio, cambiando. Es un fenómeno global y El Salvador no es la excepción. Aquí también yo lo veo en conversaciones con amigos, con jóvenes, con personas mayores. Algo indudablemente ha cambiado. Muchas veces cuando surge un nuevo partido político, esa necesidad de quererlo etiquetar, de quererlo ubicar en una casilla, y no sé si es una necesidad humana, si es algo cultural o qué, o a mi juicio, si es parte de ese viejo esquema, ¿verdad?, que todo tiene que estar bien ordenadito y que los que piensan así los ponemos en este rincón, los que piensan así los ponemos en este otro. Yo no estoy diciendo que, y de hecho, algo que se me quedó fuera, los partidos, su naturaleza es abierta, ¿verdad? Puede llegar cualquiera, pero ¿con qué se identifica la persona? ¿Cuál es la cultura que tiene ese partido?
qué es el trabajo que hacen, qué demuestran a través de la función pública. Obviamente nosotros hoy por hoy no tenemos diputados electos o alcaldes electos. Tenemos que ir construyendo esa confianza, tenemos que ir construyendo esa acción ciudadana y organizándonos. Ese es nuestro reto inmediato, ¿verdad? La organización de nuestro partido, el planteamiento, crear una institución que afortunadamente tenemos esta oportunidad de hacerlo desde su origen, desde el inicio. No lo hemos agarrado a medias, hemos cumplido todos los pasos, y los que hemos estado desde el inicio hemos vivido eso, y es una trozo de experiencia. Es interesante el punto que tú hablas, es decir, la fase quizás más retadora para ustedes es comenzar a trabajar en todo el planteamiento de país y de organización territorial, ¿no? Buscando para las próximas elecciones tener una representación de diputados, entendería también de alcaldes, ¿no? Sí, de hecho ese es nuestro reto inmediato, organizarnos como un instituto político, crear nuestras estructuras, comunicar lo que estamos haciendo, comunicarle a los ciudadanos por qué decimos que somos una alternativa diferente y participar en las elecciones de 2021. En este momento estamos claros que vamos a participar para tratar de llegar a la Asamblea Legislativa. Lo demás ahorita se encuentra en un proceso de discusión para poder esclarecernos más nosotros a qué nivel vamos a participar. A ver, pero el mundo, hay que hasta cierto punto destacar o resaltar en un análisis como el que estamos haciendo, que ahora el mundo se está moviendo, se mueve por agendas, y más allá de ideologías, se está moviendo por agendas, ¿no? ¿Es ese nuestro tiempo? Nuestro tiempo, no sé si catalogarlo así como moverlo con una agenda en específico, pero yo lo resumo en que nuestro tiempo es un punto de encuentro para aquellos que creemos que la política es para servir y no servirse. Esa es con lo que nosotros realmente promulgamos todos los días. Eso es el mensaje que nosotros queremos llevar de aquí al 2021 y en adelante, con los representantes que espero que podamos nosotros llevar a la Asamblea Legislativa. Y para lograr eso, para poderle decir a los ciudadanos que realmente este es un punto de encuentro donde ellos se van a sentir cómodos, en que aquí hay personas haciendo política de manera honesta, de manera austera, de manera transparente, tenemos que, vuelvo y repito, Ernesto, tenemos que reconstruir esa confianza que se ha perdido. Para nosotros ese va a ser el reto más grande de aquí en adelante, y esa es nuestra apuesta como una nueva alternativa política. A ver, Johnny, ¿qué temas le interesan a los seguidores de nuestro tiempo? Mira, yo diría que algo prioritario es la lucha contra la corrupción. Andy hablaba de la recuperación de la confianza, no solo de lo político, pero de la función pública en sí. Pareciera ser que en nuestro país lo público lo vemos de menos, en muchos casos porque estamos acostumbrados a recibir un servicio terrible, si no es que recibimos un poquito. Por tanto, no se valora tampoco el servicio público. Yo siempre he insistido, por ejemplo, en el tema de los bomberos. Y yo que fui bombero en Estados Unidos, cuando lo fui, lugar donde yo iba en uniforme, se me acercaban ciudadanos y me daban las gracias por el servicio, me daban las gracias por el trabajo que hacíamos. En momentos de crisis, jamás se recortaba el presupuesto de bomberos porque los ciudadanos valoraban tener ese servicio en caso de una emergencia, como valoraban pocos otros servicios. Estamos hablando de que los servidores públicos no únicamente son nuestros ministros y viceministros, pero también son nuestros policías, nuestros bomberos, nuestros médicos y enfermeras, enfermeros en hospitales públicos. Esa valorización de lo público creemos que es algo urgente de darle vuelta. Ahora, ¿qué hemos escuchado en los últimos días? Bueno, se han revelado casos de nepotismo, se han revelado casos de que dentro del Estado, quienes han estado tradicionalmente ejerciendo la función pública no son los individuos más talentosos, mejor preparados para servir al bien común, sino han sido los amigos, los parientes, los partidarios. Ese es un esquema que ya lleva mucho tiempo atrás. Entonces, ¿será que, digamos, la nueva oferta política
está rompiendo ese esquema o únicamente lo está relevando por conveniencia política y lo va a continuar. Y si lo continúa, ¿quiénes somos los responsables? ¿No seremos nosotros los ciudadanos los responsables de denunciar, de dar seguimiento, de involucrarnos? Es decir, ir más allá de la queja, ir más allá de quedarnos de brazos cruzados. Johnny, tú has hecho o has jugado un papel bien importante en la Asamblea Legislativa. Te quiero hacer la pregunta, ¿tú crees que ya se rompió el esquema tradicional de estos dos partidos, Arena y FMLN? Bueno, tú estás viéndolos ahí con los problemas de poder cómo salir del problema que tienen ahora y proyectarse con una nueva dirigencia. El FMLN este fin de semana tuvo elecciones internas. Hasta este momento no se conoce con 32,000 miembros de su padrón. Ya el ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, está manifestando sus dudas y sobre todo también que dejando entrever que le quieren quitar la vieja cúpula, digamos, ese triunfo que ha obtenido. En el FMLN, en Arena, tuvimos recientemente la dimisión ya de Mauricio Interiano. Tú que conoces y que has estado precisamente y por familia tradicional en Arena, ¿tú crees que se rompió ya ese esquema tradicional de partidos? Yo lo que veo es un panorama político bastante convulsionado. Convulsionado dentro de los partidos políticos, convulsionado dentro de las instituciones del Estado, dentro de la misma Asamblea Legislativa. Veo que actualmente no veo con claridad la voluntad política necesaria para enfrentar los retos que hoy estamos viviendo. No veo la voluntad política para aprobar reformas importantes como la ley de la función pública. No veo voluntad política para hacer sostenible nuestro sistema de pensiones en el tiempo. No veo la voluntad política para enfrentar el problema de inseguridad ciudadana. No veo ni siquiera voluntad política para componer el sistema de transporte público que no tenemos. A propósito, voy a tener al presidente de AEAS hablando sobre esta resolución del CITRAN en la segunda parte del programa. Aprovecho el comercial que estás haciendo para invitar a que me acompañen en esto. Perdón. Y es un reto que indudablemente tiene solución, pero no se ha querido hacer porque la voluntad política no ha estado. Entonces, en este esquema convulsionado político, obviamente de recomposición, se generan vacíos de liderazgo acá, se generan vacíos políticos allá. Indudablemente esos vacíos van a llenarse, esos espacios se van a llenar, pero Andy hablaba de que evidentemente algo ha cambiado dentro de la ciudadanía. Yo creo que la tolerancia con la corrupción ha cambiado y que en el 2021 quienes no se hayan reformado, quienes quieran continuar con las mismas prácticas de siempre, van a pagar un precio muy alto. Estos 2 años, la composición de la Asamblea Legislativa no le da mayoría al presidente de la República y estoy seguro de que desde ya, porque es casi evidente, está buscando obtener esa mayoría a partir del 2021. Yo sí creo que va a haber una recomposición de fuerzas políticas, pero estos 2 años no tenemos el lujo de echarlos a perder. No tenemos el lujo de perpetuarnos en esta crisis política donde no hay entendimiento, donde no hay crecimiento, donde no hay la madurez necesaria para ver más allá de nuestras diferencias y trabajar por el país. Por eso digo, y dije anteriormente, la coyuntura o la inmediatez, el querer proponer soluciones inmediatas, eso solo promueve el oportunismo, el ya, el ahora, el vamos a bachear aquí, cuando realmente lo que tenemos que estar haciendo es un megaproyecto o rediseñar la calle completamente. Entonces, ese clima hoy por hoy no existe, y en comparación a cuando yo estaba más directamente involucrado, que es a lo que tú aludías cuando fui diputado, yo veo un deterioro aún mayor en las condiciones políticas de nuestro país.
Bueno, es interesante eso. No sé si quieres un poco agregarle una valoración a este punto, porque de acuerdo a cómo hemos venido conversando desde el inicio en el programa, es importante ir entendiendo mejor cómo se va a ir moviendo nuestro tiempo en este campo de acción. Vienen elecciones en el 2021, ¿verdad? Ustedes, a mi parecer, deberían de tener ya una estructura, una agenda de país que seduzca, que motive, que ilusione a los salvadoreños. Entonces, sin embargo, es importante estudiar también ese campo fértil y también que ya está sembrado territorialmente por otros partidos. La opinión con relación a estos dos tradicionales institutos políticos como es Arena y el FMLN. Seguimos un poco en esta conversación en la segunda parte del programa. Me voy a la pausa entonces y luego regresamos con más en este martes. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, aprovechemos entonces viajar hasta el sector de la terminal de Occidente. Aquí vamos viajando desde el sector del Boulevard Venezuela hasta el paso a desnivel que conecta con la 49 Avenida. Si usted transita por esta zona, ahí tiene la mejor imagen que le permita tomar sus mejores decisiones para poder desplazarse por esta importante zona. Así está el tráfico en el Boulevard Venezuela y Terminal de Occidente. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, continuamos conversando con Johnny Wright, presidente del partido Nuestro Tiempo, y Andy Feller, director de comunicaciones. Ambos han estado comentándonos sobre la, digamos, condición o el estatus en la que se encuentra ahora el partido, una vez que el Tribunal Supremo Electoral, el movimiento que lo está ya validando con 50,000 firmas y crearse ya como partido político. ¿Cuál es el recreo, te decía yo, el que tú crees? También, Andy, tú vienes del partido Arena, ¿verdad? Fuiste expulsado, ¿verdad?, del partido Arena, y de alguna manera también comprendes bien el fenómeno de predominio al cual ha estado sometido el sistema de política, el sistema de partidos en nuestro medio, ¿no? Sí, bueno, de hecho con ese punto hemos llegado a una conclusión que a estas alturas, liderando esta nueva alternativa política, no importa de dónde venimos, sino por qué estamos acá y qué fue lo que nos permitió estar acá, y porque ahora nosotros, en lugar de anclarnos al pasado, nos anclamos al futuro. Y Johnny hablaba en el bloque anterior algo muy importante, que es algo con lo que nosotros, todos los que no hemos involucrado en nuestro tiempo, creemos que tenemos que combatir férreamente, que es luchar contra la corrupción. Pero a veces no logramos dimensionar el desgaste o cómo afecta realmente la impunidad y la corrupción a nuestros ciudadanos. Para muestra de ello, hace poco estaba viendo un estudio que se realizó el año pasado, en 2018, de parte de la FES, la Fundación para la Educación Superior, que realizaba un diagnóstico del salario que se le permitan a los jóvenes en nuestro país. Un joven bachiller gana alrededor de $244.
Un joven que estudió un profesorado o un técnico gana $287. Y un joven que culminó sus estudios universitarios, que es licenciado, que es licenciada, gana alrededor de $408. ¿Cómo es posible que en un país donde el costo de vida es tan alto, la corrupción sea tan cruel con nuestra ciudadanía? ¿Cómo es posible que en las últimas administraciones tengamos presidentes involucrados en casos de corrupción? Uno está preso, otro está asilado en Nicaragua y por defalcar al Estado millones de dólares. ¿Cómo es posible que nosotros no le podamos dar camas dignas a nuestros ciudadanos en los hospitales? Por eso es que nosotros, cuando decidimos crear este proyecto político, cuando decidimos crear nuestro tiempo, lo hicimos con la férrea convicción de que esta realidad tiene que cambiar. Que si no nos involucramos, si no alzamos un poco más la voz, si no criticamos y si no lo hacemos desde adentro, las cosas van a seguir igual y no van a cambiar. Bueno, y retratando mejor el término, es ahí donde el tema de las agendas es lo más importante que cualquier otra ideología. Una agenda social que le permita... Totalmente. ¿no? Y esa es una pregunta muy constante. De hecho, cuando nosotros recolectábamos firmas en las calles, en las comunidades, en las universidades, la gente nos preguntaba, ¿y ustedes qué nos proponen? Para esa pregunta nosotros nos hemos planteado 4 pasos. El primero, que es de lo que hemos venido platicando en toda la entrevista, reconstruir la confianza de los ciudadanos. El segundo, nosotros nos hemos establecido 3 pilares que para nosotros son fundamentales para poder construir, de hecho, nuestra plataforma legislativa de cara a elecciones 2021, que es desarrollo económico sostenible, fortalecimiento institucional y desarrollo humano. En base a esos 3 pilares, nosotros tenemos que inyectarle una visión fresca de lo que queremos lograr. Por ejemplo, estábamos hablando de la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes en nuestro país. O por ejemplo, ahorita que estábamos hablando en los comerciales, el calor que estamos sintiendo todos estos días, es evidente que el cambio climático es una realidad, una agenda verde para nuestro país. O qué estamos haciendo con la infraestructura o la currícula escolar o el fortalecimiento de la docencia en nuestras escuelas públicas para preparar a nuestros jóvenes ante la 4ª revolución industrial. Esa es la visión que nosotros les queremos inyectar en base a los 3 pilares que te comentaba anteriormente. Y finalmente, cuando nosotros lleguemos a un punto de ejecución, lo que hace falta y que ha hecho falta en las últimas 3 décadas es ser coherente entre lo que hemos dicho y lo que queremos hacer y vamos a estar haciendo. A ver, Johnny, voy a regresar un punto a ese elemento que tú decías, bueno, un poco en alusión a la pregunta que yo te hacía. ¿Tú crees que Arena se levanta? ¿Tú crees que el Frente se levanta de esta crisis en la que se mueven hoy en día los partidos? Ojalá y lo hagan. Dudo mucho que lo logren anclados en el pasado, como ya decía Andy. Siento que esa tradicionalmente ha sido nuestro anclaje, aferrarnos al pasado. Por tanto, los errores se siguen reiterando, se siguen repitiendo y parece que es una especie de ciclo o círculo vicioso del cual no se rompe. Aquí hay que romper con un esquema. Eso requiere de liderazgo, eso requiere de visión, eso requiere de cambio desde abajo, no desde arriba. Requiere de un enorme esfuerzo. Yo hablaba anteriormente de un clima político muy convulsionado y creo que al país le conviene que estos partidos se recompongan, si tienen que refundarse, que lo hagan. Pero aquí hay muchas lecciones y hay errores cometidos de los cuales se puede capitalizar. Andy insiste y yo también insisto de que nuestro anclaje debe ser el futuro. Lo que nos debe de motivar de aquí hacia adelante son los ideales que queremos realizar. Queremos hacer valer nuestra Constitución y que nuestros derechos ciudadanos que están consagrados ahí, que el Estado sea capaz de cumplirnos y que nuestra sociedad alcance niveles de convivencia donde finalmente podamos vivir en paz. Pero para romper esos esquemas y con el tema de capitalizar en los errores, yo creo que hay que, en primer lugar, pararse frente a un espejo y hacer una reflexión. Si tú me preguntarías qué recomendación le puedes hacer a estos partidos, hombre, dejen de buscar pretextos o excusas afuera, párense frente al espejo y véanse y reflexionen
y encontrarán la respuesta. Porque eso de buscar culpables y responsables, por otra parte, de hecho vimos en ambos partidos, tanto el Frente como Arena, que posterior a lo que fue una debacle para esos partidos el 3 de febrero, las cúpulas se mantuvieron, no cambiaron, y de hecho han sido las dirigencias de ambos partidos quienes se comprometieron a un proceso de elección de nuevas autoridades, pero gestionado por ellos mismos. Bueno, de hecho yo comentaba la situación de momento que vive el FMLN ahorita. Correcto. El fin de semana, es decir, el día domingo se somete a una elección interna con un padrón de 32,000 o 42,000 afiliados y no tienen hasta este momento un ganador. Ya lo decía que el ex vicepresidente está prácticamente denunciando de que le están prácticamente robando la secretaría, ¿no? Sí. La vieja cúpula. Sí. De eso estamos hablando, Johnny. Sí, sí, y yo creo que es un tema cultural, y creería que en nuestra cultura a veces se confunde la responsabilidad con la culpabilidad. Es decir, si yo asumo responsabilidad, no necesariamente asumo la culpa, sino asumo mi rol que me toca como líder de una institución o como la cabeza de una organización. Cuando tú ves en otros países que se dan escándalos políticos en los partidos, en la misma gestión pública, en muchos casos renuncia el ministro, aunque no fue parte del escándalo de un subordinado, pero bajo su mando fue que se dio el escándalo que se dio. Entonces, asumir responsabilidad no es necesariamente asumir culpabilidad. Aquí lo que hubo, a mi juicio, es una búsqueda desesperada de querer buscar culpables. Pero los responsables se hicieron los del ojo pacho. Yo creo que el liderazgo, mira, conducir un partido, conducir una institución, conducir una empresa en buenos tiempos, en tiempos de vacas gordas, de excesos y de que todo va súper bien, eso es lo más fácil del mundo. ¿Verdad? Subirse a un escenario y que te aplaudan y que te digan, baje bárbaro, la cosa va magnífica, sigan adelante, eso es fácil. Asumir el liderazgo en tiempos de crisis, en tiempos de retos, asumir responsabilidad, aunque no fuiste necesariamente el involucrado en lo que se hizo mal o en el error que se cometió. Para mí ese es el tipo de liderazgo que necesita nuestro país, pero considero que culturalmente no lo demandamos. Hay temas del mismo comportamiento del ciudadano ético, de que, bueno, si nosotros reclamamos ser un Estado de Derecho donde impera la ley, ¿verdad? Y exigimos que nuestros funcionarios sean probos y que nuestros funcionarios cumplan y respeten la ley, pero como ciudadanos no lo hacemos, podemos esperar que eso se refleje en lo público. Entonces, aquí hay un cambio profundo que hay que hacer dentro de la ciudadanía, dentro de nuestra cultura. Yo creo que parte de una reforma educativa, de entrar de lleno y apostarle a la educación en nuestro país, y creo que los partidos políticos no son exentos de esa responsabilidad de educar, de aprendizaje. Ok, vamos a hablar quizás en el corte de este tema, de estos temas de país que tú has mencionado, ¿no? Y lo decías, podría creerse que nuestro tiempo, un poco recapitulando una declaración que tú hacías, Johnny, van a resolver estos problemas, aunque realmente tú dices no pretenden tener la respuesta inmediata al problema de cómo resolver la economía, de cómo resolver los problemas de educación deficiente que tenemos, y un punto medular, el tema de la seguridad que sigue, y lo hablábamos extra cámara, sigue golpeando fuertemente la estructura económica y social de este país. O sea, no hay que tampoco de alguna manera invisibilizar ese aspecto, porque ese es uno de los grandes retos que como país hemos venido exigiendo de las autoridades, de resolver el problema de la inseguridad. Me voy a hacer una pausa comercial, regreso con más, entonces seguimos, me dicen acá, con ustedes para abordar este punto medular que creo que forma parte de ese estudio, de esa radiografía que deben de tener para saber dónde se va a mover nuestro tiempo, porque
si bien es cierto el tema de los partidos tradicionales, ahora con la situación que tienen, bueno, hay que ver cómo resurgen o desaparecen, diría yo. No sé, no estoy haciendo una condena de per se, pero a muchos estudiosos en la materia obliga a plantear esos dos escenarios. O se replantean, ¿verdad? O desaparecen. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso, Andy, cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias, son las 7:19. Gracias a usted también por estar enviándonos sus comentarios a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras cuentas. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias mil por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas a través de @diálogo21, @Neto López Radio, que son las cuentas que tenemos disponibles para que ustedes participen. Recuerden hacer buen uso de ellas, enviando sus buenas preguntas con mucho contenido y sobre todo también con el debido respeto que siempre les pedimos. A ver, Andy, te decía de que ese campo de acción de los partidos políticos que tradicionalmente han estado marcándole la pauta a la gobernabilidad en el país, es necesario tenerlos bien en cuenta cómo están hoy en día, ¿no? Y ya examinábamos un poco los procesos de elección interna en el FMLN el fin de semana. Veíamos el caso de la reciente renuncia, no hay presidente, es temporal que hay en el partido Arena, ¿no? ¿Cuál es el examen que también tú planteas sobre esa situación ahí en nuestro tiempo, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, yo te tomo la palabra. Nosotros no somos quien para condenar o animar a los otros partidos políticos. De hecho, yo creo que esa es una decisión que únicamente van a poder tomar los ciudadanos. Definitivamente, actualmente se encuentran en una crisis, creería yo, que ambos partidos políticos enfrentan la peor crisis de su historia. Y eso se va a ver verdaderamente reflejado en las urnas, en las elecciones de 2021. Pero esa crisis, ¿de dónde viene? ¿Qué la provoca? ¿Por qué es que ellos aún siguen sin darse cuenta de las malas decisiones que tomaron y sin tomar la responsabilidad sobre ello? Yo creo que ese es realmente el reto que ellos tienen que tomar en general, hacerse responsables de su anclaje al pasado y hacerse responsables de las malas decisiones que han tomado. Nosotros, desde nuestro tiempo, nos hacemos responsables de las acciones que queremos hacer anclados al futuro. Y a propósito del futuro, creo que hacen falta muchas cosas en las cuales nuestros países se encuentran flojos. Tú hablabas de el fortalecimiento económico en nuestro país. Por ejemplo, yo creo que mucho se habla del desarrollo económico en nuestro país, pero poco se dice de que realmente lo que hace falta es que el desarrollo económico alcance para todo. También hablábamos de el sistema educativo que tenemos. Yo recuerdo que hace un par de meses, creo yo, un medio electrónico, El Faro, había realizado una investigación periodística que se titulaba Radiografía de un sistema educativo en ruinas. Hicieron un foro en el que lo discutieron y es tan increíble los casos que se han encontrado al interior del país. Hay jóvenes que están a punto de terminar su bachillerato o que acaban de terminar el 9º grado y cuando terminan el 9º grado dicen, no, yo ya no voy a seguir estudiando, ya no voy a finalizar mi bachillerato porque aunque me gradúe no voy a encontrar un buen empleo y mejor desde ya trabajo aquí cerca de mi zona como pescador, por ejemplo, porque lo que les interesa obviamente es poder llevar el sustento a sus casas y no ven viable educarse porque aunque se eduquen no encuentran una oportunidad que les ayude a superarse. O había otro caso muy puntual que jóvenes que estudian el bachillerato técnico y que se preparan en computación pueden tener computadoras en sus escuelas, los que tienen,
pero no tienen acceso a Internet. Y es increíble que en pleno 2019, en auge la cuarta revolución industrial, donde en países como la India, a los jóvenes que están terminando sus estudios básicos, se les prepara para programación de aplicaciones móviles, por ejemplo. ¿Qué estamos nosotros haciendo ante esa realidad? Yo creo que es sumamente irresponsable que todos los que participamos dentro de la política, de todos los que queremos inyectarle ya sea un bienestar a la política, platiquemos solamente sobre la crisis de los partidos políticos. Yo creo que la conversación no puede desviarse siempre hacia la crisis de ellos, cuando en realidad la crisis de ellos es responsabilidad de ellos. ¿Y quién va a asumir responsabilidad sobre lo que hemos platicado anteriormente? ¿Quién está asumiendo la credibilidad de liderar un cambio sobre esos temas que hacen falta en nuestro país? Por eso, insisto, como he venido repitiendo en todas las entrevistas, hace falta tanto en nuestro país poder reconstruir esa confianza, poder ganarnos la credibilidad de nuestros ciudadanos, porque estos temas que los aquejan todos los días, nadie los está tocando. O sea, a tu criterio, este momento de reformas o de transformación o de desafíos que tienen estos dos tradicionales partidos es un momento oportuno para ser aprovechado por movimientos como el que tú representas. Digo, en el sentido de buscar ganar esa confianza, sí, de recuperar esa credibilidad que debe de tener la población en los partidos políticos, porque yo lo decía y creo, Johnny, corríjame si no, creo que vamos en consonancia con que la democracia de un país se nutre de partidos políticos, pero partidos políticos sanos, ¿no? Que es lo que hoy en día se está buscando con el surgimiento de estos nuevos partidos, ¿cierto? Sí, correcto. Yo sumaría que siempre es más fácil destruir que construir, ¿verdad? Y en el panorama político al cual hemos estado acostumbrados ha sido uno destructivo, ¿verdad? Donde si yo lo que procuro es llegar al poder, si yo lo que procuro es reelegirme, yo lo que tengo que hacer es atacar a mi adversario, desacreditarlo a priori y ver cómo le puedo restar lo más posible. Es decir, yo estoy esperando que el otro fracase para que yo capitalice sobre ese fracaso. Esa forma destructiva de pensar, a mi juicio, nos tiene donde nos tiene. Y luego voy al siguiente punto, que es que siempre es más fácil saber lo que uno no quiere a saber genuinamente qué es lo que uno quiere. Y me voy a la hora de una votación, ¿verdad? Cuando votamos por diputados, cuando votamos por nuestros alcaldes, mi estilo de votar hasta ahorita, donde no he sentido que he tenido muchas opciones, es a través del proceso de eliminación. O sea, que definitivamente no quiero. Y al final me quedan opciones y uno escoge entre lo que menos le ofende o que cree que puede hacer un buen trabajo. Entonces, ya es hora de que construyamos algo en serio. Ya es hora de que nos enfoquemos más en las propuestas que en los ataques, que en meternos zancadilla. Eso es algo que tiene que cambiar de nuestro país y nuestra forma de partido político. Ahora, hablábamos de las grandes problemáticas de nuestro país y que quién va a resolver, y que te decíamos nosotros que no venimos nosotros a pretender que somos nosotros los dueños de esa fórmula mágica. Ok, déjame ver eso, porque eso es un punto bien importante que seguramente es bueno irlo desarrollando poco a poco, pero quiero regresar y detenerme un poquito en el tema del examen que tú haces o la radiografía del sistema de partido actual. Okay. ¿Qué piensas de Nuevas Ideas? Este es un movimiento que surge también en acompañamiento a quien ahora está como presidente, el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Aunque fue precisamente con el partido Gana. ¿Cuál es tu lectura de estos dos actores y cómo crees que también nuestro tiempo se va a mover con ellos? Porque quieras o no, Nuevas Ideas es el movimiento que parece ser que va a tener que ir buscando tener forma también ya como actor importante en el proceso de elección del 2021, ¿no? Mira, los partidos políticos cumplen por constitución un rol de vehículos para llegar a la función pública. Ya hablábamos anteriormente que ese no es ni el único rol ni la razón de ser de los partidos políticos.
Queremos y necesitamos en nuestro país un sistema de partidos políticos robusto, un sistema de partidos políticos con representatividad diversa, un sistema de partidos políticos que son transparentes y por tanto también son fiscalizados por la ciudadanía, por los medios, o sea, por el periodismo, por la institucionalidad estatal. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el tiempo? Bueno, ha habido partidos muy exitosos que han crecido, pero llegan a un tamaño y a mi forma de verlo no es su tamaño o haber crecido demasiado grandes lo que ha generado su declive o su caída estrepitosa, sino precisamente que nos desentendimos de los partidos políticos, nos alejamos de los partidos políticos, no nos involucramos en los partidos políticos, no los fiscalizamos, no exigimos cuentas. Fíjate que todo el proceso de formación de un partido político, y que nosotros lo vivimos en carne propia, cuando sos un movimiento, cuando sos apenas una idea, la ley no establece con claridad cómo se va a financiar este movimiento, cómo va a mantener una contabilidad de este movimiento, cómo va a cubrir los gastos de impresión de papeles, de los papeles o de los libros que tiene que validar el Tribunal Supremo Electoral para ir a sacar las firmas, cómo va a costear lo que implica hacer una publicación en un periódico, hay que pagar ese campo publicitario. ¿Cómo se van a cubrir esos costos? ¿Quién lo va a fiscalizar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las etapas previas a un partido político? Obviamente, cuando ya nace el partido político, está la ley de partidos que define cómo va a ser la contabilidad. Un partido puede dar un recibo de donación cuando recibe una contribución económica, es decir, ya está mucho más claro y normado, pero pregunto yo, ¿han sido los partidos transparentes con su financiamiento? ¿Han sido los partidos transparentes con el gasto que realizan en campaña política? ¿Cómo se gestiona un partido? Si no nos interesan los partidos, yo no creo que la solución sea que surjan nuevos actores que van a acabar siendo lo mismo. Sobre el partido en particular que tú me preguntas, creo que también hay muchas interrogantes y muchas cosas que no se conocen, ¿verdad? Y a mi juicio es bueno que haya nuevos actores, pero yo no creo que un partido político es sostenible en el tiempo si no tiene claro su rol institucional, el rol que va a jugar más allá de llevar a gente a la función pública y luego ¿qué? ¿Nos vamos a desentender del funcionario? No, lo vamos a fiscalizar. Hemos tenido en los partidos tradicionales dualidad de funciones, en donde el líder político partidario es también un político en un cargo público, y esa dualidad de función genera conflictos. Y nuevos tiempos, nuestro tiempo y nuevas ideas ve como el competidor más cercano. Realmente no vemos el mapa de actores políticos y nos hemos puesto a identificar adversarios o competencia directa. Creo que indudablemente hay cosas en común, en el sentido de que somos dos nuevos actores. Ese es el común denominador, son dos nuevos actores, que apenas arrancan. Exacto. Entonces ese es un momento crucial, porque es el momento de partida, porque si esto nace torcido, difícilmente se va a enderezar más adelante. Por eso que nosotros estamos tan enfocados en nuestros procesos, en nuestra organización, en hacer las cosas bien. Yo he escuchado críticas que se nos han hecho o que nos han dirigido de que de momento no hemos sido del todo agresivos, no hemos hecho saber nuestra opinión, no hemos sentado posiciones en momentos críticos coyunturales, y yo siento que esto responde mucho al esquema del que vamos saliendo. Pero fíjate que incluso yo iba a preguntarles eso de manera muy directa, es decir, ¿cuál es la postura de ustedes frente a situaciones de país muy, digamos, preocupante? El tema de la seguridad, que ya lo vamos a hablar, que son los... O sea, ¿cuál es la exigencia que ustedes, como movimiento de jóvenes, ahora como un partido político al que se van a consagrar, están diciéndole, bueno, salvadoreños, miren, ya no podemos continuar con esta situación y queremos nosotros aportarle, no solo a la discusión, porque de discusión vamos a estar
digamos, pasando el tiempo y la situación va a ser la misma. Tú acabas de tocar un tema bien importante. Bueno, y entonces, ¿cuál es la contundencia de ustedes frente a este tema, a estos temas? Yo creo que esa conversación hay que tenerla. Y yo creo que la crisis de partidos políticos genera los vacíos que estamos viendo, y entonces mucha gente lo que insinúa con cuál es su rol de ahorita es, ahorita es un momento de ser oposición. Cuando la pregunta fundamental es, bueno, ¿y cómo está conformada la Asamblea Legislativa actualmente y quiénes son los que tienen la responsabilidad opositora de controlar al gobierno? Me explico, ¿quiénes son los que ya están ahí? No quiere decir que nosotros nos queramos escudar o desentender, pero el rol opositor, como lo hemos conocido tradicionalmente, para mí no es efectivo para la construcción del país que queremos. Interesante. No quieras jugar ese papel contestatario que tradicionalmente se identifica en la ciencia política. Porque eso es puro cortoplacismo y oportunismo. O sea, eso es lo que esencialmente hay que romper. Pero ¿cómo me vas a convencer a mí de que tú tienes la alternativa del problema que el otro no me puede resolver? Ese es el reto, pero tú lo planteas en tu pregunta perfectamente. ¿Cuál es la alternativa? Entonces hablemos de la alternativa. Entonces, si vamos a hablar de un problema X, hablemos de la deficiencia del sector público o hablemos de la deficiencia del Estado en cuanto a proveer servicios, o la deficiencia de nuestras carreteras, y entonces abordémoslo desde, bueno, cómo construimos capacidades dentro del Ministerio de Obras Públicas, qué es lo que nosotros vamos a exigir de un ministro de Obras Públicas y del programa. Yo creo que muchas veces nos quedamos cortos con nuestras exigencias ciudadanas y no solo podemos delegar o depositar nuestra confianza en los partidos políticos y ya estuvo. Yo les di la firma, vaya, denle ustedes, o yo voté por ustedes, ahora ahí vean qué hacen con mi voto. No la vayan a regar. Yo creo que debe de haber un acompañamiento. Yo creo que el salvadoreño, por lo general, la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas se rebuscan. Y casi que cuando topan en un país que no les genera oportunidades, se van para otro lado, pero la rebúsqueda no termina, la determinación de superarse no termina. Eso me parece a mí una tragedia enorme. Otra gran pregunta que se da en ese mismo contexto, bajo ese mismo énfasis, Johnny y también Andy, es, por ejemplo, qué características o qué perfil deberá tener aquel seguidor o aquel dirigente que va a representarlos territorialmente a ustedes. Claro. Sí. ¿Verdad? Bueno, ese es un elemento bien importante, y créanme, lo voy a sumar un poco para no quedarme quizás solo con la contundencia de la pregunta que les hago, de emplazamiento que les estoy haciendo. Es mi labor como periodista preguntárselo, sino que también quiero decirles que movimientos como los de ustedes representan el factor esperanzador de muchos salvadoreños, que ya no queremos seguir con más de lo mismo, queremos ver un cambio dentro de una estructura de partidos que le permitan ejercer diferentes formas de gobernar el país, que es lo que hemos estado hablando. Sí. Bueno, yo quiero volver primero a dos preguntas que tú hacías, y creo que las dos las puedo contestar de un solo con un análisis que hace poco escuchaba. La primera era si creemos que este momento es oportuno, y la segunda, que queda un poco secundaria, qué opinamos de X partido político. Yo creo que el momento no es oportuno. Lo que está pasando ahorita, y es un análisis que hacía el doctor Escobar Galindo en alguna entrevista, es que la coyuntura actual es histórica, pero la coyuntura actual es histórica no por el desgaste de los partidos tradicionales, tampoco por el surgimiento de nuevos partidos políticos y tampoco por el liderazgo de una sola persona. La coyuntura actual es histórica porque los ciudadanos han sabido reconocer el poder que está en ellos, el poder de exigirle más a sus representantes, el poder de usar incluso las redes sociales para cuestionarlos más, y el poder de alzar la voz y decirles: si ustedes han cometido estos errores en los últimos años, nosotros estamos dispuestos a quitar y empezar de otra manera. Yo creo que eso es lo que pasa con este momento. Más que un momento, es una coyuntura histórica. Y a eso es a lo que nosotros atendemos. Nuestro tiempo surge como una demanda ciudadana dentro de esta coyuntura histórica. Y esa es nuestra apuesta de aquí en adelante al 2021. Tú decías que mucha gente ve
esperanza Claro. en movimientos nuevos, en partidos políticos Claro. nuevos. Y ustedes no son la excepción, Johnny. No, exacto, y obviamente No, hay una diferencia también, diría yo, entre quien decide ser un movimiento ciudadano, porque creo que hay movimientos de sociedad civil muy válidos que de hecho uno de sus roles principales es exigirle a los partidos políticos, lo que por mucho tiempo no sucedía. De hecho, en nuestro país la política llegó a ser un negocio redondo. Entonces, si eras proveedor de servicios, o sea, también mantenías una buena relación con el cliente. O sea, sí se ha corrompido el sistema de partidos políticos a un nivel que nos ha llevado obviamente a una crisis. Pero dentro de la política y los planteamientos que uno puede hacer, hay política de esperanza como hay política de miedo, y las dos son efectivas. Una busca más fomentar el odio y desacreditar al adversario y posicionarte como la alternativa y la solución, y la otra, la de esperanza, es mucho más difícil construir, ¿verdad? Porque implica inspirar a las personas, implica motivarlas, implica a que crean en ti, y como ya decía que es mucho más fácil destruir que construir, perder la confianza de un ciudadano no requiere mayor cosa. Y sobre todo ahora con la fiscalización que tenemos con los teléfonos, solo basta con que te agarren con una foto haciendo algo indebido, que la publiquen en redes y que se te arme un gran escándalo. Entonces, el cuidado que debemos de tener los políticos, las personas que queremos representar los intereses de la ciudadanía, es enorme, pues no es algo de lo que te puedes desentender, es algo que se tiene que tomar sumamente serio. Yo recuerdo mi formación y mi entrenamiento en la Academia de Bomberos. A nosotros nos decían: tú sos bombero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando estás de turno y cuando no estás de turno, porque cuando te agarren cometiendo un delito, el siguiente día la noticia no va a ser Johnny Wright arrestado por cometer tal delito, va a ser bombero del condado de Fairfax arrestado por cometimiento de tal delito. Te hundís a la institución entera. Entonces, la responsabilidad que uno tiene cuando uno es parte de algo más grande que uno mismo es enorme. Entonces, el reto del crecimiento de un hoy por hoy partido político, una organización, pero que desde que éramos Movimiento Idea nos planteamos queremos ser partido político, es ir creando esa cultura. Nuestros principios y nuestros estatutos pueden ser muy claros, pero si no hay una cultura en donde se valoran la integridad, la honestidad, la diversidad de pensamiento, nos toleramos entre unos y otros, es difícil. Te voy a poner otro caso muy en particular que he visto de lo tradicional de los partidos. Hoy, con la asunción del nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, que sin duda alguna todos estamos esperanzados a que las cosas se corrijan y que se hagan bien. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen oficialmente con relación a lo que se viene para estos 5 años, por ejemplo, con el nuevo gobierno? Bueno, nosotros definitivamente nuestra postura o nuestra perspectiva es que lo hagan bien, que gobiernen bien, porque si ellos gobiernan bien, nuestros ciudadanos van a estar bien. Obviamente nosotros no deseamos que ningún proyecto o que ninguna persona que llegue a la función pública fracase, porque el fracaso se traduce en el malestar de nuestros ciudadanos. Entonces nosotros realmente, al igual que los ciudadanos, tenemos unas expectativas altas en que sean coherentes entre lo que dijeron y lo que están a punto de hacer. Nosotros creemos en algo muy importante, en que parte de esta idea. Así como nosotros llegamos, es como vamos a gobernar. Entonces, si nosotros nos volvemos, como tú bien mencionabas, Ernesto, contestatarios, si nos volvemos únicamente reaccionarios, así es como también nosotros actuaríamos cuando lleguemos a la función pública. Si nosotros empezamos a pactar con partidos políticos manchados de corrupción para llegar al poder,
quizás si llegamos a la función pública estaríamos dispuestos a hacer lo mismo. Entonces nosotros creemos que realmente tenemos que llegar de la mejor manera. Por eso hemos cumplido con el proceso del Tribunal Supremo Electoral de una manera despacio y con buena letra. Estamos analizando cuáles son los problemas que realmente tenemos que trabajar de aquí al 2021 para consolidar esta alternativa política y que realmente esta sea una alternativa política, como bien se ha dicho acá, esperanzadora para nuestros ciudadanos. Y para todo eso nosotros creemos en algo muy importante, y de hecho esto es algo que Johnny nos ha compartido a nosotros en el día a día en nuestra oficina, algo con lo que tenemos que luchar constantemente para poder cumplir con estas cosas de las cuales platicamos y que nos proponemos todos los días. El enemigo de nosotros no es el adversario político, no son los partidos tradicionales. El verdaderamente enemigo de nosotros es el ego. Y yo creo que un problema que ha existido en la política en los últimos años es que muchos políticos tienen el ego muy alto. Y entonces nosotros decimos, el ego es el enemigo. Tú puedes llegar a nuestra oficina, entras a nuestra sala de juntas y hay un rótulo que dice, el ego es el enemigo. Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos constantemente, a diario, combatir contra ese ego y no olvidarnos de cuáles son los principios que establecimos, de por qué estamos acá y por qué queremos hacer una política diferente. Hace poco, dentro de mi círculo personal, después de estos días que han sido cansados en la recolección de firmas, que han sido arduos en construir este proyecto político y que uno termina cansado y que casi a veces apenas queda tiempo para lo personal, y alguien en este círculo cercano me decía, puya, o sea, yo siento que a ustedes les toca de verdad sumamente sacrificado, y ¿por qué les toca de esa manera? ¿Qué es lo diferencia de los partidos actuales? ¿Por qué es que a veces pasan como por esta labor tan difícil que se ve que les desgasta bastante? Y yo me quedé pensando y me pareció bien curioso, y es como que la diferencia es que nosotros estamos dispuestos a tomar ese sacrificio sin acomodarnos de la política. De hecho, nosotros creemos que nuestro papel en la política es transitorio, y es transitorio porque nuestro deber inmediato ahorita es simplemente robustecer un poco el futuro, anclarnos al futuro, como hemos venido diciendo. Y yo quiero cerrar con una frase que hace poco estaba leyendo de Eduardo Galeano, que creo que es algo que nos ha identificado mucho en la labor que hemos hecho últimamente. Y la frase dice así: mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Yo creo que ese ideal es algo que nosotros compartimos. Quizás es pequeño lo que hemos empezado, ha habido mucha gente que se ha involucrado, pero estamos dispuestos. Grande, y de hecho de eso se trata, lograr ser grande para hacer cosas grandes. Esa es una de las grandes virtudes que tiene esa declaración de Eduardo Galeano, ¿no? Frente a la necesidad de ir ejerciendo transformaciones como tal. A ver, Johnny, me están pidiendo una pausa, pero te quería preguntar, no sé si me queda chance o nos vamos a la pausa. Es decir, sin menospreciar el resto de figuras que te acompañan en nuestro tiempo, Aida, Andy y otros, tú eres una figura muy emblemática, ¿no? Dentro del partido. Yo te pregunto, ¿cuál es tu expectativa del nuevo gobierno? ¿Cuáles son los aspectos que tú vas a demandar del nuevo gobierno y a los cuales tu partido, tu movimiento va a estar atento a que eso se cumpla? Porque al final de cuentas son los insumos, son las herramientas que les van a servir a ustedes para poder de alguna manera proyectar su agenda, ¿no? Sí. Regresemos a ese punto. Voy a hacer una pausa porque me están pidiéndolo ya. Voy contra el tiempo, 7:48. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:50. Tenemos apenas unos cuantos minutos. Johnny, te hacía la pregunta. Tú eres, digamos, como el líder sin menospreciar al resto. Yo sé que esto no existe y lo decía anteriormente Andy, es decir, pero tú eres una figura, lo voy a plantear así, tú eres una figura muy emblemática dentro de nuestro tiempo. ¿Cuál es tu expectativa con el nuevo gobierno, ¿no? Sobre la base de que tú vas a estar atentos a que en el curso del próximo quinquenio puedan lograrse superar aquellos grandes desafíos que afronta,
yo te decía, un tema, ¿cuál es tu postura o cuál es la postura de ustedes frente al tema de la delincuencia hoy en día? Esto apremia, esto es un problema serio que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, antes de concretamente responder la pregunta en cuanto a mi liderazgo, una de mis mayores retos y de las cosas que procuro hacer es fomentar y empujar a que otros también asuman el liderazgo que les toca. Y en nuestro tiempo hay un liderazgo horizontal, diría yo, y más allá de Andy, Aida, Napo, Jimena, Lourdes, ¿Sí? Claro. Héctor, hay cualquier cantidad de líderes. Hice la excepción para no herir No, claro. Pero ese es, o sea, este no es el proyecto de Johnny Wright, ¿verdad? Este no es el partido de Johnny Wright y de hecho, como te digo, es algo en lo que soy muy enfático. En segundo lugar, para mí, lo que se debe de esperar de un gobierno es que haga lo correcto siempre. Eso es fácil decirlo. Es difícil exigirlo y sobre todo el reto mayor es exigírselo a uno mismo. ¿A qué me refiero de hacer lo correcto siempre? Si tu mayor interés es ser popular, si tu mayor interés es mantener el nivel de encuestas y esa popularidad alto, si tu mayor interés es continuar en el poder y seguir el proyecto, pues entonces cuando tenés un problema como la delincuencia y tenés una estadística que va a generar crítica, hablemos de un caso hipotético. Hagamos de caso que la semana pasada los homicidios se dispararon, pero el gobierno, que es el responsable de reportar estas cifras, decide no reportarlas. ¿Por qué? Porque son cifras inconvenientes. Pregunto yo, ¿es eso correcto? ¿Es eso lo que nosotros exigimos de la función pública? ¿Nos vamos a hacer de los brazos cruzados y bueno, las cosas van bien, marchan bien? La política a veces se convierte en un juego de percepciones, precisamente cuando los intereses y cuando la visión es de corto plazo, es de ganancia inmediata y no es de ir haciendo lo correcto siempre. Esa es nuestra propuesta, esa es también nuestra obligación. Nuestra obligación es denunciar lo que no está bien y proponer cómo se deberían hacer las cosas diferentes. Yo creo que a estas alturas difícilmente vamos a poder abordar toda la temática. Nosotros también tenemos cosas que organizar y dedicarle mucha atención internamente. Estamos en un proceso de organización. De hecho, los liderazgos que hoy conformamos el Consejo Directivo, eso es un cargo temporal. Hoy por hoy las autoridades de un partido se eligen de forma democrática. Tenemos que ir construyendo un padrón de afiliados, de miembros de nuestro partido. Todos esos son retos que se tienen que llevar simultáneamente a ser un actor relevante dentro de la coyuntura actual. Pero yo creo que eso es lo que debemos de buscar como ciudadanos, que no solo nos cumpla nuestro gobierno, pero que sean honestos, que sean transparentes. En el cálculo del tiempo, que estamos al 2021, ¿ya tienen ustedes la estructura territorial a presentarla o cómo piensan ustedes ajustarse en el tiempo? Nosotros hemos identificado liderazgos en las comunidades, pero obviamente el crecimiento de nuestro proyecto se sujeta en nuestra capacidad de podernos ir organizando nuestro tiempo. Te tengo que obligadamente hacerte esta pregunta. Tu abuelo ha sido uno de los más grandes financistas que ha tenido el Partido Arena. ¿Estará financiando también tu partido? Yo no creo que ha sido de los más grandes financistas, pero lógicamente fue fundador y ciertamente históricamente mi familia ampliada ha contribuido a ese proyecto político. Y la política requiere de financiamiento. Claro. Sin esa no te pongas, pero yo te decía, ¿cómo se van a financiar? ¿Y cómo se ha financiado históricamente la política en nuestro país? Por una parte, en la derecha ha sido un grupo muy pequeño, reducido, que ha financiado el proyecto del Partido Arena. Nunca pudieron crecer su base de contribuyentes, llamémosle de base, y por tanto una dependencia de un grupo pequeño que es algo insostenible en el tiempo. Y por otra parte, y aquí creo que todos los partidos políticos han pecado, se han financiado del Estado a través de plazas en la función pública, donde personas que ocupan plazas partidarias han ejercido
trabajo partidarios. Plazas públicas, trabajo partidario. ¿Cómo a tu criterio puede subsanarse eso entonces? Bueno, si no es a través del financiamiento. Yo creo que hay que innovar, ¿verdad? Hay que facilitar, hay que exigir de los miembros, de los afiliados al proyecto, que también sean contribuyentes y pongan de su aporte. Aquí en nuestro país considero que no hay una cultura de aporte a iniciativas políticas. Es algo que tenemos que desarrollar. Indudablemente ahorita en la fase de nacimiento y creación, donde nuestros costos son relativamente bajos, pero son costos importantes, nosotros dependemos de un grupo pequeño de familiares, de amigos que han creído en nosotros, pero hemos sido el único partido en organización que llevó una contabilidad formal, que constituyó una UDP para poder llevar formalidad total en lo que entra y en lo que sale en este momento crítico de nacimiento. Posterior, ya como partido político, son otras las reglas, ¿verdad? A ver, Andy, ya para concluir, toda esa... ¿Qué tiene que hacer aquel para identificarse en los departamentos con el partido, ¿no? Bueno, de hecho, Johnny tocaba un punto importante, que es la estructura que hemos empezado a construir. De hecho, los lugares donde tuvimos mayor relevancia a la hora de recolectar firmas fue en La Paz, en San Salvador, en La Libertad, en Aguachapán, en Sonsonate, es donde nosotros hemos empezado a identificar esos liderazgos comunitarios que evidentemente serían liderazgos que a nosotros nos apoyarían como estructura de frente al reto que nos hemos trazado, que es para el 2021. Y para aquellas personas, y que es algo bastante constante, cómo pueden participar, cómo se pueden involucrar con nosotros. Aquellos que incluso ya tienen intenciones de afiliarse, pues pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Nuestro Tiempo SB, así nos encuentran en todas las redes, que nos manden un mensaje, nosotros estamos recolectando sus datos, pasan a nuestra base de datos y pues posteriormente nosotros nos comunicaremos con ellos, seguramente con muy buenas noticias. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido conocer desde luego hacia dónde va una vez concluido este proceso del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Johnny, por habernos acompañado. A ti, Neto, te agradecemos el espacio y el interés en conocer más de nuestro proyecto. Por supuesto, también a ti. Gracias por la invitación y a los televidentes por habernos permitido acompañarnos hoy en la mañana. Bueno, gracias. Seguimos en el curso de ofertarles a ustedes una buena programación, los diferentes ángulos de temas como el que este día hemos tenido. Mañana, desde luego, siempre será muy importante y oportuno presentarles uno nuevo. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.